Bueno, con el vídeo de hoy os vamos a presentar muy brevemente algunos conceptos previos de lo que es el urbanismo y aunque no es directamente materia de entrar en la EBAU, el urbanismo sí lo es, pero a través de dos preguntas dirigidas, sí son necesarios estos conceptos para entender cómo vamos a llegar a la ciudad finisecular del siglo XX y a la ciudad del siglo XXI en España. Para eso vamos a empezar por algunos de los conceptos más básicos, como serían saber a qué llamamos hábitat. El hábitat, en principio, son todos los espacios habitados cuando estamos hablando de geografía urbana. Por contraste, existe un hábitat rural, al de la población que vive en el campo y que tradicionalmente pues, hemos tratado en dos grandes modelos generales, que sería el hábitat disperso o diseminado, muy propio de algunos de los valles también de Cantabria, donde pequeñas poblaciones se disponen ocupando mucho territorio, pero con bajas concentraciones de población. Y por otra parte, tendríamos también un poblamiento más concentrado, más propio sobre todo en España, de regiones del sur, donde hay núcleos de población rural que acumulan más gente, mientras a su alrededor encontramos más espacios vacíos dedicados a la agricultura. El hábitat urbano, para empezar con él, deberíamos empezar definiendo lo que es el concepto de ciudad. Ciudad viene del civitas, civitatis romano, igual que urbano viene de urbis, y hace referencia sobre todo a ese espacio más concentrado con una población que tiene unas características muy determinadas. Muchas veces nos ha resultado difícil definir qué era ciudad. Lo más básico en el pasado era pues aquella que recibía un título que se entregaba por parte del gobernante de turno. Pero nosotros siempre nos hemos ido a criterios que pudiésemos estimar no dependientes de la voluntad de un gobernante, sino de una serie de criterios que sirviesen para todos los núcleos de población. El primero de ellos sería el criterio poblacional. Dentro de este criterio poblacional, pues estaría el número de habitantes. Y deciros que en la Unión Europea tenemos un criterio común para todos los países propios de la Unión Europea, porque en el pasado era muy común que cada país, en función de sus propias características, estableciese unos límites u otros en el número de población. Así, hoy en día se acepta que una ciudad es un núcleo de población con más de 20.000 habitantes, cuando en el pasado, por ejemplo, en Portugal antes eran 10.000, o si nos íbamos a algunas de los países del norte de Europa, con unos poblamientos muy laxos, pues podía ser incluso 200 habitantes. Bueno, pues vamos a asumir ahora en torno a los 20.000 habitantes. También es un criterio funcional. Funcional se refiere a qué funciones hay en ese núcleo de población. Incluso puede haber núcleos de población mucho más pequeños que esos 20.000 habitantes que hemos dicho, pero que acumulan funciones comerciales, funciones hosteleras, o sea, se puede ir a comprar, qué casas de compra se pueden hacer, funciones hosteleras, funciones sanitarias, tiene hospital, tiene centro de salud, funciones educativas, desde un colegio hasta la universidad, funciones, bueno, deciros que a grandes rasgos las ciudades pueden concentrar de media en torno a unas 67 funciones diferentes, cada una de ellas muy escalada, porque ya os digo, la función hostelera puede estar desde una pequeña tasca o un bar de un pueblo hasta el hotel de 5 estrellas, pero bueno, en una ciudad se ofrecerían muchas funciones. Un criterio de continuidad espacial. Esto hace referencia sobre todo a que haya una cierta homogeneidad en el poblamiento, a que haya un poblamiento más o menos cerrado. Estamos hablando de España o de determinadas ciudades europeas. Cuando nos vamos a ciudades de América, sobre todo en América del Norte, y lo habréis visto a veces incluso a través de la televisión, vemos criterios espaciales en los que esta continuidad se puede dar a lo largo de muchísimos kilómetros, porque tienen barrios amplísimos de casas más o menos bajas, pero que se extienden muchísimo en el territorio, mientras que en Europa tienden a estar un poquito más concentradas.
Esto tendría que ver con el criterio morfológico. El criterio morfológico es la forma que tiene visualmente cómo encontramos, ¿no? Normalmente edificios altos, normalmente calles más o menos concurridas, a diferencia de pues edificios de plantas bajas o de una o dos plantas en las zonas rurales. Bueno, aquí tendríamos que ver que determinados barrios hoy en día de las ciudades, de la periferia, que concentran un tipo de servicio residencial que nosotros conocemos como urbanizaciones, esas urbanizaciones de chalets tendrían casi más que ver morfológicamente con una imagen rural de casas pequeñas y espacios verdes, mientras que algunos pueblos, algunos espacios rurales del entorno de las ciudades, debido a la expulsión de población por el encarecimiento del suelo que han tenido las ciudades, pues hace que vayan creciendo edificios que tienen más que ver con un aspecto urbano que con el aspecto rural del núcleo de población en el que se asientan. El criterio del área de influencia es que normalmente una ciudad, debido a que concentra varias funciones, hace que hasta la misma se desplacen los habitantes de los núcleos de alrededor que necesitan comprar o satisfacer servicios que no tienen en sus núcleos más pequeños. Así, por ejemplo, por poner un ejemplo muy próximo, hasta Castrurdiales como ciudad se desplazarían habitantes de las pedanías o de otros núcleos del entorno que encuentran en Castrurdiales pues un servicio educativo, por ejemplo el instituto, o un servicio comercial cuando tienen que comprar cosas que no pueden encontrar en sus pedanías. Eso sería el área de influencia. Y luego también habría un criterio cultural porque normalmente las ciudades han sido focos de generación cultural. La morfología urbana, lo primero que tendríamos que ver es el análisis de la ciudad en el plano y encontramos diferencias entre los tipos de planos. No voy a extenderme demasiado aquí porque esto sí que lo veremos en la práctica del plano, de los diferentes planos urbanos, y va a tener que ver con los diferentes tipos de barrios que vamos a encontrar. No necesariamente una ciudad va a tener un único plano. Las más antiguas tendrían muchas veces un plano irregular, generalmente en el centro de las ciudades, lo que llamamos el casco histórico. Cuando no existía ninguna normativa y se iba construyendo conforme tenían espacio, le venía bien, el tamaño de la parcela era adecuado, y pues salían unos desarrollos en plano un tanto caóticos, los entenderíamos hoy en día, pero fruto de la necesidad de esas poblaciones, que además en ocasiones se convirtieron en criterios hasta defensivos, calles muy estrechas, muy sinuosas, que dan vueltas y revueltas sobre sí mismas, e incluso cuando en una ciudad era asediada y tomada, podía convertirse hasta en un elemento defensivo. Tenemos un plano radiocéntrico, saltando al otro extremo de la diapositiva, en el que en muchas ocasiones también, por no avanzar mucho en el tiempo, determinadas ciudades iban creciendo a partir de un espacio central que solía ser la plaza en la que estaba la catedral, la iglesia principal, o el ayuntamiento, o el castillo si no estaba en una zona elevada, y se iba creciendo alrededor de la misma, casi como una suerte de mancha de aceite, pero con un cierto criterio de desarrollo, y en el que podríamos llegar a ver en algunas ciudades unas líneas bien claras de crecimiento. Por otra parte, tenemos los planos en damero, y estos planos en damero no tienen que ser necesariamente de la actualidad. Esto se correspondería casi con el de un ensanche del siglo XIX, pero también podríamos hablar de planos en damero para las ciudades romanas con el Cardo y el Decumenus, que habréis visto en historia. O hay otros planos que se llaman lineales cuando se construye a lo largo de una casa, a lo largo de una calle. Y estas calles solían ser el hilo conductor. Hay veces que lo hemos visto en muchos pueblos que atravesamos cuando vamos de viaje, que la carretera atraviesa el pueblo
y en vez de extenderse mucho hacia los lados, hay determinados pueblos, a veces porque el terreno no lo permite, que se van extendiendo a lo largo de la carretera. Bueno, pues hay barrios que lo hacen así, una vía principal o llega una línea de tranvía y en vez de crecer hacia lugares más alejados de esa vía principal, que es la que les da servicio, pues van creciendo, ocupando ambos márgenes de esa vía de comunicación. Cuando el planeamiento ocurre como en el primero de los casos, es en esos planos irregulares, responde a un crecimiento casi espontáneo en función de las necesidades, pues nos dan esos planos irregulares. Cuando hay un crecimiento planificado, cuando hay planes urbanísticos, y ya os digo que ya los había en Roma, estamos hablando de un crecimiento orgánico.